8 de enero de 2025, un miércoles cualquiera. La clase termina y los alumnos salen del instituto. Algunos hablan del examen, otros del partido del fin de semana. Aarón camina tranquilo hacia el autobús, sin saber que en una esquina tres sombras lo esperan. No grita, no corre, se detiene, como si supiera lo que está a punto de pasar. Uno le grita, te voy a matar. Otro saca un bate y el tercero una navaja. 30 segundos después, Aarón está sangrando en el suelo. Tiene 17 años y acaba de morir por hacer lo correcto. Antes de comenzar, gracias por estar aquí una vez más. Este caso es reciente, muy reciente, y sigue dejando heridas abiertas en quienes lo vivieron de cerca. Voy a contarlo con el máximo respeto, pero también con la crudeza necesaria para que no se olvide. Si valoras este trabajo, deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y dime en los comentarios qué opinas, porque aquí lo importante no es solo contar lo que pasó, sino recordarlo. Y recuerda, el tiempo borra huellas, pero no la verdad. Enero no perdona. En pueblos como Gerena, cuando cae la tarde, el frío se mete por las rendijas de las puertas, cala los huesos y convierte cada esquina en una fotografía en blanco y gris. Los cipreses de la entrada del cementerio proyectan sombras largas sobre el asfalto y en las plazas ya no se oyen risas de chavales, solo el eco de algún perro lejano o el susurro del viento bajando desde la Sierra Morena. En ese paisaje callado, de casas encaladas y aceras estrechas, caminaba Aarón Muñoz la mañana del 8 de enero de 2025. Tenía 17 años, mochila negra al hombro, zapatillas blancas algo desgastadas, las manos metidas en los bolsillos de una sudadera gris con capucha. A simple vista, otro chaval de instituto más, pero esa mañana, sin saberlo, estaba caminando hacia la última página de su historia. Aarón no era un chico que destacara, no sacaba matrículas, no lideraba el grupo de los populares, pero todos sabían quién era. Estaba en todas partes donde se necesitaba paz. En la biblioteca ayudando a otros a estudiar, en el recreo apartando a los que se empujaban. Era ese tipo de adolescente que crece con el alma tranquila, que prefiere evitar una pelea a tener razón. Sus padres lo habían criado con principios sencillos, respeto, humildad, templanza. Y Aarón los llevaba como quien lleva un escudo invisible. Por eso, cuando esa mañana vio que dos chicas discutían, una de ellas, su novia, no dudó en intervenir. Lo hizo sin gritar, sin empujar, sin provocar. Solo se colocó en medio y pidió calma. Ese gesto tan simple como valiente fue el que cambió todo. Porque al ponerse entre ellas, sin querer, eligió un lugar en una guerra que no era suya. Una guerra de celos, de adolescentes llenos de emociones sin domesticar, de relaciones marcadas por la posesión, el orgullo herido y la necesidad de que alguien siempre pague. Y quien paga muchas veces es el inocente. Lo que Aarón no sabía, lo que nadie pudo anticipar, es que tras esa escena vendría una llamada, y tras esa llamada un coche, y tras ese coche tres sombras caminando hacia él, con un cuchillo en el bolsillo, un bate en la mano y la rabia en el pecho. A las 14:10 en una calle secundaria junto al descampado del instituto, la historia se detuvo. Un golpe en la cabeza, una puñalada, 30 segundos, una vida. Y un pueblo que ya nunca será el mismo. Aarón Muñoz murió ese día no por hacer algo malo, sino por hacer lo correcto, por tratar de evitar una pelea absurda entre adolescentes, por no mirar hacia otro lado, por intervenir cuando el mundo necesitaba más gente como él. Por eso esta historia merece ser contada, porque hay muertes que no solo duelen, también nos obligan a mirar de frente lo que no queremos ver. Aarón Muñoz no era un héroe de telediario, no tenía seguidores por miles en redes sociales ni una vida de película. No buscaba eso.
Era uno de esos chavales que pasan desapercibidos para quienes solo miran la superficie, pero que dejan una huella silenciosa y persistente en quienes tienen la suerte de conocerlo de cerca. En su barrio todos sabían que Aarón era el bueno, el que se paraba a hablar con los mayores, el que ayudaba a su madre a cargar la compra, el que nunca devolvía un empujón con violencia, sino con una mirada que decía, ¿de verdad vale la pena? Su casa, de fachada encalada con rejas negras en las ventanas y geranios colgando, era como muchas otras en Gerena, pero allí, dentro, se respiraba una calma aprendida, la de un hogar construido con esfuerzo, con respeto, con valores antiguos que aún se enseñaban como si fueran oraciones. Su madre trabajaba en una tienda de alimentación, su padre hacía repartos para una cooperativa agrícola. Nada de lujos, nada de caprichos, pero todo lo necesario estaba cubierto. El cariño, la educación, los principios. Aarón tenía un hermano menor, David, de solo 12 años, que lo imitaba en todo, y un perro, Tano, que lo esperaba cada día a la salida del colegio, echado a la sombra de una papelera, con la correa floja y el hocico atento. Los profesores del Instituto Gerena lo describían como un chico tranquilo pero comprometido. No destacaba por las notas, pero sí por el trato. Era de esos alumnos que si un compañero lloraba en clase, se sentaba a su lado sin decir nada. De esos que no buscan brillar, pero sostienen el equilibrio del grupo sin que nadie se lo pida. Pero incluso en las vidas más serenas, las corrientes subterráneas pueden ser peligrosas. Ese invierno algo empezó a enturbiar el entorno de Aarón. Todo comenzó como empiezan casi todos los líos en la adolescencia, con una relación sentimental que no terminaba de cuajar y otra que se cruzaba en el camino. Lucía llevaba saliendo con Aarón desde hacía unos 3 meses. No era su primer amor, pero sí el primero que parecía más serio. Compartían paseos al atardecer, conversaciones de madrugada por WhatsApp, fotos tontas en el recreo y la promesa de que esto va en serio. Pero alrededor de ellos las tensiones crecían. Nerea era compañera de curso de Lucía. Había tenido una historia pasada con Aarón, breve y sin mucha profundidad, pero en un entorno como Gerena, donde todos se conocen, todo lo que una vez fue, vuelve. Y Nerea tenía en ese momento una relación con Alejandro, un joven del pueblo vecino 3 años mayor que no pasaba desapercibido. Tatuajes en los brazos, actitud desafiante y fama de tener mala leche. No está claro cómo empezó la hostilidad. Algunos dijeron que Nerea seguía sintiendo algo por Aarón, otros que fue Lucía la que se sintió amenazada. También se habló de capturas de pantalla, de like, de una mirada más larga de la cuenta en una fiesta de fin de trimestre. Lo cierto es que en los pasillos del instituto empezó a gestarse algo tenso, algo denso, como un vapor que se acumula bajo presión. Los grupos se dividieron, unos con Lucía, otros con Nerea, y en medio, Aarón. Él intentó mantenerse al margen, nunca participó en insultos, nunca respondió a los comentarios que empezaron a circular, pero sabía que algo se estaba formando. Lo percibía en los silencios al pasar, en las risas forzadas detrás de su espalda, en el cambio de tono en los mensajes, hasta que llegó el 8 de enero, el día en que todo estalló. Fue durante el recreo, en el patio lateral del instituto, donde los alumnos suelen agruparse por afinidades. Ahí, sin mediar demasiadas palabras, Lucía y Nerea comenzaron una discusión. Primero fue un cruce de miradas, luego una frase en voz alta, luego el empujón que como tantas veces marcó el punto de no retorno. Aarón, que estaba a unos metros, se acercó sin dudarlo. No corrió, no gritó, solo caminó con decisión y se colocó entre ambas. Basta, dijo, según varios testigos. No es para tanto. Intentó poner una mano en el hombro de Nerea, no con fuerza, sino con calma, pero el gesto fue interpretado como una provocación. La discusión se detuvo no porque se resolviera, sino porque alguien decidió que debía resolverse de otro modo. Y mientras el timbre del final del recreo sonaba en el fondo, Nerea sacó su teléfono del bolsillo y marcó una llamada que cambiaría para siempre el destino de Aarón. A las 11:42 del 8 de enero,
El aire del recreo seguía impregnado del murmullo de la discusión. Algunos alumnos ya habían regresado a clase. Otros, en grupos pequeños, hablaban entre susurros de lo que acababan de presenciar. Pero Nerea no regresó al aula. Caminó sola hasta la esquina del patio donde el muro hacía sombra. Sacó su móvil del bolsillo trasero de su pantalón y se detuvo un momento. No para pensar, no para calmarse, sino para controlar el temblor de sus manos. Buscó el nombre de Alejandro entre los contactos. Alejandro, 20 años, exalumno, conocido por su carácter explosivo y una trayectoria de conflictos. En la pantalla una imagen de él sin camiseta, con los músculos tensos frente al espejo. Pulsó el icono de llamada. Sonó 2 veces. Al tercero respondió. No fue una conversación larga, según varios testigos que luego la vieron. Habló menos de un minuto. Su tono era seco, entrecortado. No lloraba, no suplicaba. Le explicó lo ocurrido, pero no la verdad entera. Le dijo que Lucía la había provocado, que Aarón se había metido, que la había tocado, que se estaba riendo de ella. No dijo que Aarón intentó calmar la situación. No dijo que fue él quien se paró, quien puso paz. Alejandro no necesitaba más. Colgó sin despedirse y empezó a moverse. A las 12:30, vecinos de Gerena vieron un coche gris, del que no se ha confirmado modelo, solo color. Cruzar lentamente la travesía en dirección al instituto. Dentro iban 3 jóvenes, Alejandro al volante, Javi, su inseparable amigo de infancia, de copiloto, y en la parte trasera un menor de 16 años con antecedentes por portar armas blancas. Durante el trayecto, según se reconstruyó luego, Alejandro no dejó de hablar. Repetía frases como «ese niñato se va a enterar», «no hay respeto», «le voy a dar un susto que no se le va a olvidar», y una frase que quedó grabada en la investigación: «si me mira mal lo reviento». Llegaron a Gerena a las 13:10. Aparcaron cerca del instituto, en una zona de paso habitual para los alumnos, junto a un pequeño descampado sin cámaras de seguridad. Apagaron el motor. Se quedaron dentro del coche, callados, vigilando las salidas. Esperaron más de 40 minutos. Sabían a quién buscaban. Aarón, mientras tanto, seguía con su jornada habitual. Aún no sabía nada, no había recibido amenazas, ni mensajes sospechosos, ni advertencias. Había enviado un WhatsApp a Lucía tras el recreo. ¿Estás bien? Ella respondió, sí, luego hablamos. A las 13:59 sonó el timbre de fin de clase. Los alumnos comenzaron a salir, algunos en grupo, otros con auriculares. Risas, despedidas, planes para la tarde. Aarón se despidió de 2 compañeros y tomó el camino de siempre, una calle lateral entre el instituto y un descampado, donde a menudo pasaba solo. A las 14:05, Aarón giró la esquina y los 3 bajaron del coche. La calle por la que Aarón caminaba ese día no era distinta de otras tantas. Un sendero de tierra pisonada, entre una nave semiabandonada y un muro desconchado que los estudiantes del instituto usaban para cortar camino a casa. A esa hora el sol de invierno dejaba una luz pálida sobre las mochilas, las bicicletas y los pasos cansados de quienes salían de clase. Para Aarón era una rutina, lo había hecho 1000 veces, pero esa vez lo esperaban. A las 14:06, los 3 jóvenes descendieron del coche gris que habían estacionado a pocos metros. Alejandro caminaba al frente. Detrás de él, Javi llevaba algo oculto bajo la sudadera. El menor cerraba el grupo con las manos en los bolsillos. Aarón los vio de frente, se detuvo. Reconoció a Alejandro, sabía que no era buena señal, pero tampoco corrió. Levantó la cabeza. No había miedo en su cara, pero sí tensión, como si algo en su interior le gritara que no tenía sentido, que no debía estar ocurriendo. Alejandro se acercó hasta quedar a menos de un metro. «Tú eres Aarón, ¿no?», le dijo clavándole la mirada. «¿Qué pasa?», respondió Aarón sin moverse. Y entonces Alejandro lo gritó con rabia. «Te voy a matar, te voy a matar», 2 veces gritando delante de todos, como una sentencia. Fue en ese instante cuando Javi sacó un bate de béisbol corto, metálico, que llevaba oculto, y sin previo aviso golpeó a Aarón en la cabeza. El impacto fue seco, sordo, violento. Aarón se tambaleó hacia atrás, se llevó la mano a la sien, aturdido, intentando entender.
y ahí fue cuando el menor, desde su lateral derecho, sacó una navaja. Aarón intentó apartarse. No llegó. Recibió una sola puñalada, pero fue suficiente. Una puñalada directa al costado izquierdo entre las costillas, profunda, certera. Alcanzó órganos vitales, no necesitó más. Aarón cayó de rodillas, ya no hablaba, solo jadeaba con los ojos abiertos, intentando encontrar aire donde ya no lo había. Los agresores no dijeron más, se dieron la vuelta, subieron al coche y arrancaron. Aarón quedó solo, tumbado. Pero en un acto casi imposible de puro instinto trató de levantarse, sangrando desorientado, tambaleándose. Comenzó a caminar en dirección a la parada del autobús escolar, como si su cuerpo supiera que aquel vehículo era su única salida. Dio apenas unos pasos. Varios testigos vieron cómo intentaba avanzar, pero no llegó. Cayó de nuevo antes de alcanzar el bordillo y ya no volvió a incorporarse. Fueron dos chicas, compañeras suyas, quienes lo encontraron segundos después. Una de ellas era Lucía. Al doblar la esquina y verlo, gritó su nombre. Corrió. Se arrodilló a su lado. Aarón, mírame, mírame. Pero Aarón ya no respondía. Tenía los ojos abiertos pero vidriosos. Un hilo de sangre se escurría desde la comisura de su labio. Un vecino llamó al 112, otro fue corriendo al instituto. Un profesor salió a la carrera. Un sanitario de la zona que se enteró por su hijo llegó antes que la ambulancia. Intentó presionar la herida. Aguanta, Aarón, por favor, aguanta. La ambulancia llegó en 12 minutos exactos, demasiados. Durante el trayecto, Aarón sufría una parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios lograron reanimarlo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío. Entró directamente a quirófano. Se activó el protocolo de emergencia. Fueron 3 horas de lucha. Los médicos cerraron la hemorragia, estabilizaron la presión arterial, hicieron todo lo posible. Pero la puñalada había atravesado un punto irrecuperable. A las 18:42, el monitor marcó línea recta. Aarón Muñoz, de 17 años, falleció. Había intentado evitar una pelea, había separado a dos chicas, había actuado con sensatez y por eso lo mataron. En cuanto la ambulancia partió hacia el hospital, el rumor se desató en Gerena como un incendio. Han apuñalado a un chaval del instituto, ha sido Aarón, lo han dejado tirado. Nadie sabía nada con certeza, pero todos sabían algo. En los bares, en los pasillos, en las casas. En menos de media hora el pueblo entero tenía el corazón encogido. A las 18:42, cuando el Hospital Virgen del Rocío certificó la muerte de Aarón, la Guardia Civil ya había abierto una investigación con nombre propio. Esa misma tarde, 3 alumnos del instituto dieron detalles precisos a los agentes. El nombre de Alejandro, la participación de otros chicos y la descripción de un coche gris estacionado cerca del descampado. Lucía, todavía en estado de shock, apenas podía hablar, pero cuando por fin lo hizo fue tajante. Fue Alejandro, el novio de Nerea, y no vino solo. La investigación se activó a toda velocidad. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla asumió el caso. En pocas horas los agentes no solo tenían una línea clara de investigación, sino también testigos dispuestos a declarar. Las cámaras de una nave cercana ofrecieron una imagen nítida. 3 figuras bajando de un coche minutos antes del crimen, pero había más. El caso, que en un inicio se centró en 3 implicados, se amplió pronto a 4. 2 adultos y 2 menores de edad fueron señalados por su presunta participación. Uno de ellos, heridos durante una pelea anterior ese mismo día, fue localizado por los agentes directamente en el Hospital Virgen del Rocío, donde intentaba ser atendido por lesiones en los nudillos y el rostro. Los otros fueron detenidos en las horas siguientes. Alejandro fue localizado en casa de su abuela, en el Garrobo. Se había encerrado en una habitación. No opuso resistencia, pero tampoco dijo una palabra al ser detenido. Bajó las escaleras cabizbajo, llevaba otra ropa, su móvil apagado. Javi fue detenido en casa de un familiar. Intentó esconderse al escuchar los pasos en el portal, pero lo encontraron en la azotea detrás de un bidón. El cuarto implicado, un menor de 16 años, fue detenido en su domicilio por la mañana. Apenas opuso resistencia. La madre lloraba. El padre no decía nada.
En el registro del coche gris, los agentes encontraron una camiseta con manchas de sangre, el bate de béisbol aún con restos biológicos y barro fresco. En el domicilio del menor, la navaja oculta tras una caja de zapatos. En sus primeras declaraciones, los detenidos ofrecieron versiones distintas. Alejandro dijo que no esperaba una agresión, que solo fue a hablar, que Aarón se puso chulo, que todo fue muy rápido, pero los testigos habían oído su grito: «Te voy a matar». Javi negó haber golpeado a nadie, pero el bate tenía su ADN y el de Aarón. El menor dijo que solo lo llevaba por si acaso, que no pensó que llegaría tan lejos, que fue cosa de un segundo, que no quiso matar. La jueza de guardia dictó prisión provisional para los dos adultos y ordenó el internamiento inmediato de los dos menores. La calificación: homicidio doloso, sin atenuantes, sin contemplaciones. Y mientras la justicia comenzaba su camino, el pueblo comenzaba su duelo. El alcalde de Aznalcóllar, la localidad natal de Aarón, hizo declaraciones contundentes ante los medios. Condenó la violencia juvenil, pidió más implicación educativa, más prevención, más herramientas para detectar conflictos antes de que sea tarde. Su voz temblaba al hablar de Aarón. Era un chico bueno y a los chicos buenos no se les puede enterrar así sin más. Tanto Aznalcóllar como Gerena decretaron días de luto oficial. El instituto suspendió las clases durante 2 días. La clase de Aarón quedó vacía. Una pancarta colgada de la verja decía: «Te fuiste siendo valiente». Algunos alumnos dejaron cartas, otros no pudieron hablar. El funeral se celebró el viernes 10 de enero, apenas 2 días después del crimen, en la parroquia de Aznalcóllar, su localidad natal. Más de 600 personas acudieron, las calles se llenaron de flores, de lágrimas, de rabia contenida. Y en un rincón de la iglesia su madre solo repetía una frase en voz baja, una y otra vez como un rezo: «Mi hijo no era violento, solo quiso ayudar». El procedimiento judicial avanza pero lento. La instrucción sigue abierta y el juicio aún no tiene fecha. Se han incorporado informes, declaraciones y análisis técnicos, pero los detalles del sumario no han sido revelados públicamente. Lo que sí se sabe es que Aarón murió por una única puñalada mortal y que al menos 4 personas están siendo investigadas por su implicación en los hechos. Mientras tanto, los entornos jurídicos ya anticipan que el juicio será complejo. Los abogados defensores buscan matices, atenuantes, contradicciones en los testimonios. Las partes acusatorias se preparan para demostrar la premeditación, el número de implicados, el rol de cada uno. Pero hasta que se celebre la vista oral, todo lo demás son conjeturas. Cada mes que pasa se incorporan nuevos documentos, nuevas pericias. El caso ya ha superado las 500 páginas de sumario, pero la herida en el pueblo no se mide en folios. Gerena sigue sin curar. La fachada del instituto conserva flores secas, las velas encendidas los primeros días ya se apagaron, pero el silencio en los pasillos sigue pesando. Hay profesores que prefieren no hablar del tema, padres que han pedido cambios de aula, alumnos que miran al suelo al cruzar la esquina donde todo ocurrió. Porque cuando la justicia tarda, la memoria es quien sostiene el dolor. Y en ese limbo, en esa espera, se quedó atrapado todo un pueblo, sin poder avanzar, sin poder olvidar. La historia de Aarón, mientras tanto, sigue flotando en el aire, como una pregunta que aún nadie se atreve a responder. ¿Cómo se puede matar a alguien por hacer lo correcto? Hay muertes que no se entierran del todo. Hay historias que se quedan flotando por encima del asfalto, entre las persianas bajadas, entre las conversaciones en voz baja y los silencios que duran demasiado. La de Aarón Muñoz es una de esas historias, porque no terminó con un parte médico ni con un parte judicial. Terminó en todo caso con una lección amarga, que a veces hacer lo correcto no te salva. La silla de Aarón sigue vacía en casa. Su madre no la ha querido mover, tampoco ha tocado su habitación. Todo está como lo dejó, el estuche abierto, la sudadera colgada, el reloj digital sonando cada mañana a las 7:15. En el instituto la clase segundo B ha recuperado su ritmo, o eso parece, pero cuando un profesor menciona palabras como respeto, empatía, violencia, las miradas se cruzan. Nadie dice nada. El nombre de Aarón ya no suena todos los días, pero está ahí.
pegado a las paredes, escrito en la memoria, presente en cada discusión que alguien logra frenar sin llegar a las manos. En el pueblo algunos quieren pasar página, otros no pueden. Hay quien evita la calle del crimen, quien cambia de acera, quien se persigna al pasar. Porque Aarón no murió en una pelea, no fue una víctima colateral, murió por algo mucho más difícil de entender, por elegir intervenir, por elegir no callar. Y esa decisión lo convirtió sin querer en símbolo. Lo mataron por mediar, por no mirar hacia otro lado, por no dejarse llevar por la masa, por no jugar al yo no me meto, por ponerse en medio, aunque nadie se lo pidiera. Y eso lo cambia todo. Su historia no solo sacudió a Gerena, también alcanzó Aznalcóllar, su pueblo natal, donde el alcalde pidió públicamente una reflexión nacional sobre la violencia juvenil. Ambos municipios decretaron luto oficial por un joven que no hizo otra cosa que lo que todos decimos que hay que hacer, impedir que la violencia escale. Desde entonces su historia ha servido para abrir conversaciones. En los institutos, en las familias, incluso en las redes, se han debatido los celos adolescentes, la violencia como respuesta, la necesidad urgente de educar en gestión emocional y en masculinidad sana, pero también ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Estamos realmente enseñando a los jóvenes que vale la pena hacer lo correcto si a veces el precio es tan alto? La justicia llegará, tarde, como siempre, con cifras, con artículos, con condenas, pero lo que no puede llegar tarde es el recuerdo, la memoria, el mensaje. Aarón no fue perfecto, no fue héroe, fue humano y fue valiente, en el sentido más puro de la palabra, porque la valentía no es gritar más fuerte, es mantenerse en pie cuando todo empuja para salir corriendo. Y Aarón se quedó. Por eso su historia no debe olvidarse. Por eso, mientras haya alguien que la cuente, Aarón vivirá un poco más. Y si tú estás escuchando esto y alguna vez te toca elegir entre callar o actuar, entre mirar a otro lado o dar un paso al frente, recuerda su nombre. Recuerda a Aarón, porque él eligió lo que muy pocos eligen, hacer lo correcto, aunque le costara todo.